Muy buenos días a todos y todas los presentes. Es un gusto estar con ustedes en la conferencia de prensa para presentar el informe Situación y Perspectivas de la Economía Mundial 2015. Aquí se los enseño. Mi nombre es Mariana Castro. Por el momento estoy como oficial a cargo del Centro de Información de las Naciones Unidas para México, Cuba y República Dominicana. El informe sobre la situación y perspectivas de la economía mundial 2015 es la publicación anual más importante del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, DESA por sus siglas, la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo y las 5 comisiones regionales de las Naciones Unidas. Hoy, aquí en la mesa, nos acompañan en el panel Eduardo Loría, coordinador del Centro de Modelística y Pronósticos Económicos de la Facultad de Economía de la UNAM, Luis Fonserrada, director del Centro de Investigaciones del Sector Privado, y Juan Carlos Moreno Brid, coordinador de investigaciones y director adjunto de la sede subregional de la CEPAL en México. Le cedo la palabra a Eduardo Loría, coordinador del Centro de Modelística y Pronósticos Económicos, quien presentará el informe. Buenos días, es un gusto estar aquí. Agradezco a Sebastián Vergara, que está en Nueva York, la invitación, y a Mariana Castro por todas las gestiones que ha hecho para que yo pueda estar aquí esta mañana. Bien, me corresponde, yo soy miembro del proyecto LINC, que es una asociación de investigadores que se reúnen cada año en Nueva York, siempre en la última semana de octubre, y ahí presentamos una discusión de lo que es el futuro y la situación por países, por sectores, por regiones, por temas, y este reporte también se ha alimentado con esta reunión del LINC que fue el pasado octubre, aparte de los documentos que menciona Mariana. Entonces, yo voy a presentar el documento en las partes más importantes, quizás para efectos de preguntas, de cuestionamientos, podamos en una sesión de preguntas y respuestas atenderlo, ¿no? Yo voy a tratar de presentar los puntos más importantes de este reporte. Algunas cosas, precisamente porque se hicieron entre noviembre y diciembre, entiendo, no son muy precisas y yo lo voy a anunciar. Pero bueno, en esencia es un documento que presenta el estado del mundo hacia finales del año pasado, hacia finales de 2014, como cierre. Hay algunos datos que son preliminares porque obviamente todavía no hay datos de cierre, y presenta el pronóstico de crecimiento del mundo por regiones, y eso es lo que voy a presentar, y fundamentalmente me voy a centrar en América Latina, aun cuando no es, digamos, propiamente, digamos, el objetivo del documento, sino hacer una presentación general, pero por efectos de que estamos en la región de América Latina. Bien, entonces, bueno, voy a centrarme primero en el pronóstico que plantea el documento hacia 2015, 2016, y cuando se hace ese tipo de ejercicios de pronóstico, siempre es muy importante cuáles son los supuestos que se están tomando para elaborar este pronóstico. Bueno, el primero es de que el documento supone que hay un suave aterrizaje de la política monetaria en Estados Unidos, es decir, que este relajamiento monetario que ha habido en los últimos años se va a contener, pero que esto se va a hacer de una forma muy, digamos, moderada, estructurada, y que eso no va a provocar turbulencias importantes ni en Estados Unidos ni en todo el mundo. Ese es un supuesto muy importante que podría no cumplirse, pero siempre que se hace ese tipo de ejercicios de pronóstico hay supuestos que deben considerarse. El segundo es que hay una reducción de los déficits fiscales muy suave en Estados Unidos, Europa y Japón, que no van a contraer severamente, digamos, la demanda por este efecto de reducción de déficits, aun cuando Alemania está proponiendo que haya ajustes muy severos de consolidación fiscal. El documento plantea que no va a ser así. El tercero, y yo aquí es donde tengo algunas dudas, ¿no? El documento plantea que va a haber una depreciación del dólar respecto al euro, y bueno, lo que estamos observando es justamente lo contrario, que hay una fuerte apreciación del dólar, por lo menos eso habrá este año y probablemente hasta el 2016.
la rapidez con la que están moviendo los mercados financieros, cambiarios, de divisas, etcétera, está haciendo de una forma muy errática, y aquí yo entonces quiero enfatizar que lo que estamos observando es justamente una apreciación del dólar, es un fortalecimiento muy importante del dólar. Y un último supuesto importante es que consideraban que el precio del petróleo, si bien iba a caer, esta caída era mucho más moderada que lo que hemos observado en los últimos 2 meses. Bien, es importante ver cuál es la contribución del producto por regiones del mundo para que esto es lo que fundamenta el pronóstico que voy a presentar. Aquí en este pronóstico se está considerando que hacia el año 2012 Estados Unidos más o menos contribuye con el 20% de la producción mundial. Europa ha caído brutalmente de 26 a 20%. América Latina se mantiene prácticamente igual en su contribución, que es el 8%. Y quien ha ganado un peso importante es China y la India, ¿no? Entonces, justamente la recuperación que se pronostica para Estados Unidos y el mantenimiento del crecimiento que ha sido, digamos, hacia la baja de China y de la India, es lo que sustenta un repunte de crecimiento moderado para 2015-2016, a partir de esa contribución del producto, ¿no? Aquí podemos ver justamente ya el pronóstico para el cierre de 2014, que todavía no hay datos oficiales prácticamente en ningún país. Se plantea que cerraríamos un poquito arriba del año pasado. Si ustedes observan acá, desde 2012 hasta 2014 el crecimiento prácticamente es el mismo, y habría un repunte ligero hacia 2015-2016, hacia 3%, 3,1, 3,3, que es un crecimiento muy por debajo de lo que hemos observado históricamente previo a la gran recesión que comenzó en 2007. Este cuadro es un poco largo y detallado, pero aquí podemos observar, lo podemos ver en el reporte, ¿no? Básicamente lo que se plantea aquí es que Estados Unidos va a crecer alrededor del 3%, ¿no? Y eso es lo que va a motivar que el crecimiento del mundo tenga una recuperación importante. El este de asiático está creciendo alrededor del 6-7%, y eso, como vimos en la lámina anterior, es lo que fundamenta básicamente este pronóstico de crecimiento. La zona euro se va a mantener con un crecimiento muy moderado. No hay riesgos importantes de deflación, es decir, que haya una caída de los precios y una caída en la producción, pero el documento, no, si bien considera ese riesgo, no lo toma en cuenta para la elaboración de ese pronóstico. América Latina y el Caribe, que voy a esto a ver con un poco más de detalle, presenta una recuperación importante básicamente porque el documento supone que México va a crecer de manera importante, que es uno de los países más grandes de la región, y que frente al estancamiento de Brasil y de Argentina, México sería quien esté jalando este crecimiento hacia arriba. Aquí lo podemos ver, sombreado en azul un poco más fuerte, el caso de Argentina, Brasil y México. Como observamos, el pronóstico para Brasil y para Argentina son crecimientos muy moderados, incluso podrían ser peores si los precios de materias primas siguen hacia abajo, si China se desacelera un poco más. Y bueno, en el caso de México se considera que estaríamos creciendo en 3,5 y 4%, por ahí más o menos. Serían el caso de los 3 países más grandes por su peso específico en la región. En específico para América Latina, bueno, se espera que haya una recuperación de la inversión, con fuertes proyectos de inversión en infraestructura para algunos países grandes. La política monetaria no tendría correcciones importantes, sino que habría una política que se acomoda, una política monetaria que se acomoda, y una política fiscal que va a ser expansiva, es lo que plantea el documento. Sin embargo, se advierte que puede haber problemas por exportaciones en los países de Sudamérica. Esta gráfica, bueno, ejemplifica lo que acabo de mencionar. Digamos que aquí se observa que en azul la región estaría recuperando su crecimiento, pero muy por debajo de datos históricos, y este crecimiento básicamente se explicaría insisto, por el arrastre del economía mexicana. Bien, vamos a ver, bueno, aquí ya comentaba yo, el documento advierte que Brasil tiene fuertes problemas de oferta, Argentina presenta también problemas de oferta, alta inflación,
incluso los datos de Argentina se cuestionan los datos de inflación. Esto provoca fuerte desconfianza. Y bueno, Venezuela tiene problemas macroeconómicos importantes, desequilibrios, y con los precios del petróleo hacia abajo, bueno, pues estos desequilibrios tienden a acentuarse, ¿no? Vamos a ver, el punto 3 tendría que ver con el crecimiento global de la economía. Y bueno, el documento advierte algo que es muy importante, y es que puede haber una entrada a una fase de crecimiento mucho menor que lo que hemos observado, aun cuando el crecimiento va hacia abajo, históricamente, comparando con cifras de largo plazo. Y esto incluso retoma a algunos autores importantes, que si hemos entrado a una fase de estancamiento secular, una fase de estancamiento de largo plazo, que podría incluso intensificarse, y que evidentemente esto significaría que la economía mundial ha llegado a una fase, digamos, de maduración importante, con lo cual ya no estaríamos observando crecimientos relevantes como los que tuvimos previo a la gran recesión de 2007 en adelante, mucho menos comparado con crecimientos de los años 60, principios de los 70. Esta gráfica es importante porque se observa en rojo el crecimiento potencial de Estados Unidos previo a la gran recesión. Es decir, esta raya en rojo es la proyección del crecimiento equilibrado que tendría Estados Unidos de no haber sufrido la crisis que tuvimos a partir de este año. Y como se observa, el crecimiento del producto de Estados Unidos en azul está muy por debajo, pero aparentemente lo que muestra esta línea en azul, la tendencia sería, si bien va por debajo y es casi paralela, estaría presentando una tendencia a acercarse muy paulatinamente. Pero eso es digamos, es una conjetura. El documento apunta de que esta situación es real. Esa brecha que se ve ahí es de 3,5%, lo cual es una brecha importante, pero es probable que si Estados Unidos logra una recuperación en los próximos años, esta brecha podría cerrarse y Estados Unidos retomaría su tendencia de crecimiento de largo plazo previa a la Gran Depresión. Bien, el documento advierte que el desempleo por región, bueno, en este caso los países desarrollados más importantes de la zona euro y Estados Unidos presentan una tendencia muy moderada, lenta, hacia regresar a tasas de desempleo históricas. El caso, digamos, de Alemania llama la atención porque es la economía que presenta un desempleo bastante más bajo, de 5%, frente a España, que está en 25, prácticamente 24%. Pero en todo caso no se observa que haya una tendencia hacia arriba en la tasa de desempleo. La inflación, en este caso tenemos a todas las regiones del mundo, bueno, con excepción de Estados Unidos y los países desarrollados, ¿no? Aquí observamos que la tendencia es que la inflación no es un problema que presenten todas las regiones del mundo, parecería que la inflación está en orden, pero la preocupación principal radicaría en la zona euro y en Estados Unidos, donde la inflación está muy por debajo del 2%, que es la inflación que se proponen los bancos de esos países. Y esto hace, digamos, despierta la alarma de que podríamos estar enfrentando una fase de deflación, sin una caída generalizada de los precios, más ahora que caen los commodities, el precio del petróleo, granos básicos, cereales, etcétera, que esto podría provocar una mayor reducción de los precios, y que esto, cuando ocurre, digamos que fue el caso de la depresión del 29-33, que es el expediente más cercano que tenemos, puede provocar graves problemas macroeconómicos de una tendencia a una recesión muy prolongada, ¿no? Esa es una preocupación ahora, que la inflación en los países centrales está muy por debajo del 2%, que es el objetivo de los bancos centrales, y justamente eso es lo que abre la discusión a que pueda haber políticas más expansivas en adelante. Aquí, bueno, se ve muy claramente que desde 2011 los precios de los commodities vienen hacia abajo, y bueno, lo que anuncia particularmente la parte final de 2014 y 2015 es que estos precios pueden caer todavía peligrosamente más. Justamente frente a esto, los movimientos de divisas, los tipos de cambio están moviendo muy rápidamente y muy fuerte, y frente a la normalización de la política monetaria en Estados Unidos, podría haber una gran volatilidad de flujos de capital, o sea, una gran
concentración de capitales hacia Estados Unidos, lo cual provocaría mayores distorsiones en los movimientos en los tipos de cambio y en bolsas de valores, ¿no? Esta gráfica es importante porque muestra la relación de dólar al euro, y lo que observamos aquí es una tendencia a la apreciación del dólar, es un fortalecimiento muy importante del dólar. Es decir, respecto al año pasado observamos una apreciación del 16% con el euro, y lo mismo observamos respecto al yen, respecto al renminbi, es decir, y todas las demás, digamos, monedas de la región se han depreciado respecto al dólar, con lo cual el dólar es decir, ha habido un fortalecimiento muy importante, y que esto va a provocar también, digamos, movimientos erráticos en mercados financieros y también en el sector real. Bien, el documento, casi ya paso a la parte final, advierte que hay incertidumbres y riesgos importantes, ¿no? Uno de ellos es este cambio que sabemos que va a ocurrir en la Reserva Federal, de subir las tasas de interés y reducir el circulante en ese país. No sabemos exactamente cuándo puede ser, pero la Reserva Federal advirtió que lo va a hacer, pero no sabemos exactamente cuándo puede ser. Frente a esto, todos los bancos centrales están a la expectativa, porque esto implicaría que tendrían que mover sus tasas de interés hacia arriba, y esto provocaría incluso efectos de reducción de consumo, inversión y flujos de capital que provocarían mayores depreciaciones y mayor fortalecimiento del dólar. El segundo punto que indica el documento es la frágil situación, no solamente económica, sino política en la zona euro. Sabemos que próximamente va a haber elecciones en Grecia, y Grecia ha estado en el ojo del huracán ya varios años, y ahora, bueno, lo que estamos observando en Grecia podría provocar todavía mayor turbulencia política y económica frente a una posible salida o un rechazo de la deuda soberana de ese país, y eso podría provocar un efecto en cascada muy importante. Esto va a pasar en los próximos días. Un tercer aspecto es el documento advierte de muchas vulnerabilidades en las economías emergentes. Esto incluso advierte para economías de Asia del Este, que son economías que están creciendo en forma menos acelerada, pero crecen en forma importante. Tensiones geopolíticas, como las que estamos observando entre, digamos, en la parte de Rusia, Ucrania, Líbano, Israel, y también se advierte de problemas como la crisis del ébola, que también podría provocar efectos económicos. No obstante que se trata de una epidemia importante, puede tener efectos graves en comercio, en movilidad de personas, en gastos de salud, etc. Desafíos de política. Ya se advierte, ya lo mencioné, que hay una gran concentración en las miradas con respecto a lo que va a pasar con la corrección monetaria en Estados Unidos. Hay un dilema fiscal: si se fortalece la demanda agregada a partir de mayor gasto público, o, como lo plantea Alemania, una consolidación fiscal, o sea, una reducción de déficits y reducción de deudas externas. Algo que está en la discusión es cómo se pueden definir políticas que fortalezcan el empleo y los salarios. Eso es algo que preocupa y que requiere la atención, pero sin embargo, en un contexto como el que está viviendo el mundo, es muy difícil pensar que pueda haber una gran creación de empleos, y con esto una reducción importante del desempleo. Salvo Estados Unidos ha tenido un avance sorprendente en esos dos puntos, no así el resto digamos, de los países desarrollados. El documento plantea la importancia del comercio internacional y dice que ha habido una reducción, digamos, de su dinamismo. Entonces, bueno, el documento lanza varias preguntas de qué se tendría que hacer para que el comercio internacional vuelva a retomar el dinamismo de los años pasados. Frente a esto, yo tendría grandes preguntas de si realmente el comercio internacional es el que genera crecimiento, o si el crecimiento económico es el que genera el comercio internacional. Justamente en Nueva York, esta reunión del LINC que les comentaba al principio, se discutió mucho esta relación. Si es el crecimiento económico el que determina al comercio internacional, o es el comercio internacional el que detona el crecimiento económico.
Y lo que se concluía ahí es que el comercio internacional no tiene la fuerza que le han adjudicado, digamos, en diversos foros o por la teoría económica al crecimiento económico. Es decir, se ha globalizado la economía mundial y esto no ha generado efectos de crecimiento importantes. Un último punto es que es necesario promover inversiones de infraestructura. Digamos, hay países, Estados Unidos particularmente, que deberían tener una inversión en infraestructura, toda la región, México en particular. ¿Cómo debería hacerse este tipo de inversiones y que esto se diera en el marco de una coordinación de políticas que tuviera efectos importantes hacia el sector privado y hacia la sociedad? Para América Latina y el Caribe, bueno, esta reducción del crecimiento de China, esta caída de los precios de exportación de bienes primarios, metales básicos, granos básicos, petróleo, va a afectar de manera muy importante a toda la región, a México y a toda América del Sur. Podría haber efectos muy importantes de esta normalización monetaria de Estados Unidos y también podría haber problemas de coordinación de políticas. Yo dejaría aquí la presentación para respetar los tiempos y en su caso, si hubiera preguntas, con mucho gusto podríamos atender, ¿no? Muchas gracias, Eduardo Loría. A continuación vamos a escuchar los comentarios del documento por parte de Luis Fonserrada, que es director del Centro de Investigaciones del Sector Privado. Buenos días, Mariana, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto volver a acompañarlos en esta presentación de este importante documento. Lo que yo quisiera hacer es un especial énfasis en uno de los temas que toca el documento y al que le da una especial importancia. Y en segundo lugar, hablar del caso de México específicamente, que se desprende claramente también de las preocupaciones sobre las que elabora el documento. El tema que me parece más crítico y más importante y uno de los principales retos del mundo ahora en el 15 y en adelante es el tema del empleo. El empleo no se ha recuperado después de la crisis, los niveles de empleo siguen siendo inferiores y el desempleo de largo plazo, digamos, que tiene implicaciones muy serias en el mercado laboral, en la calidad y entrenamiento de los trabajadores, se mantiene a niveles muy altos. Y esto, además, ha llevado a un deterioro muy importante en el nivel de salarios, lo que suma a una demanda, a un consumo por lo general débil en todos los países y le resta una posibilidad importante de crecer a las economías y a la economía mundial. El tema es importante en todo el mundo, en particular, bueno, ya es difícil decir, solo que en los países emergentes, porque en Europa, en Asia se presentan situaciones similares, pero nos preocupa particularmente lo que sucede en América Latina y en México. En este contexto, los retos importantes, efectivamente, además de esta situación de un empleo que no acaba de darse y de un deterioro en el salario, de una precarización en términos de empleo y de salarios, hay dos elementos que efectivamente complican aún más el escenario. Uno es la política monetaria que podemos prever en Estados Unidos. Como decía Eduardo, efectivamente, la gran generación de empleo en Estados Unidos, que ha sido impresionante. El año pasado, en el 14, se crearon casi 3 millones de empleos, lo que llevó a una gran demanda, a una utilización muy acelerada de la capacidad ociosa de las empresas, y dado el doble mandato que tiene la Reserva Federal, una de sus preocupaciones es prever que no vaya a darse un proceso inflacionario. Y en ese sentido, el instrumento típico
de la Reserva Federal para evitar que ante este fuerte crecimiento americano, este fuerte crecimiento del empleo americano, se vayan a dar inicios de una inflación, pues es la tasa de interés. Entonces, la gran pregunta en el mundo es, ¿cuándo va a incrementar la Reserva Federal la tasa de interés? Pero el solo hecho de planteárnoslo empieza a tener efectos en los mercados secundarios en todo el mundo. Y esto lleva a que la expectativa de que las tasas de interés incrementen en Estados Unidos empiece a haber una venta de activos por parte de los inversionistas internacionales en los países emergentes. Se venden acciones y se venden instrumentos de renta fija, bonos, y en el caso de México, bonos y CETES, por ejemplo. Y esto explica, sin duda, la devaluación de muchas monedas, lo hemos visto aquí en el caso del peso mexicano también, y explica una gran cautela por parte de la comunidad financiera internacional para seguir invirtiendo en valores y en acciones en los países emergentes. Junto a esta devaluación viene sin duda un flujo de capital hacia Estados Unidos, lo que ha explicado, como decía Eduardo, esta revaluación tan importante del dólar con respecto a otras monedas. Entonces, los países en general nos enfrentamos a este reto, un probable incremento de las tasas de interés durante este año. Es seguro que se van a incrementar, la apuesta es cuándo, y tal vez el otro factor muy importante es a qué ritmo, porque esos dos elementos pueden afectar de manera muy importante el sistema financiero de todos los países, en particular los emergentes y México sin duda. Y el otro gran reto al que se enfrentan los países emergentes, exportadores de bienes primarios, de commodities, es esta reducción en sus precios. El crecimiento de China, a diferencia de los primeros años de esta década, que llevó a un incremento importantísimo en los precios de commodities, que beneficiaron mucho a Brasil y a otros países latinoamericanos como Uruguay, Chile, Argentina también se vio favorecido. No es el caso en este momento. Y en el caso de México, pues la caída del precio del petróleo es uno de estos temas donde también esta reducción del precio de una de nuestras exportaciones importantes implica otro reto. En este contexto, ¿a qué tasa va a crecer? Y déjenme bajar y aterrizar en México. ¿A qué tasa va a crecer México? Efectivamente, el supuesto del precio del petróleo que se hace en el estudio, que se elaboró previamente a esta rapidísima caída del precio, es de alrededor de $90. Y hoy estamos viendo menos de la mitad. Entonces, sin duda esto va a afectar la balanza de pagos mexicana, las exportaciones, a pesar de que se complementan un poco con las importaciones más baratas de gasolina, va a ser afectado. Y en términos del crecimiento del producto también. En términos fiscales, pues esto también va a implicar un faltante que estimamos en alrededor de entre 0.6 y 0.8 del PIB, dependiendo del precio del petróleo. Y esto en un momento en el que se busca crecimiento, pues no es un factor positivo. Sin duda el principal reto debe seguir siendo para México y para los países latinoamericanos y emergentes y en general para el mundo, el resolver el problema del empleo. Creo que es el gran reto y junto a este se vendrá dando una mejoría de los salarios. En el caso específico de México, la situación del mercado laboral es muy urgente de resolver. El desempleo, dependiendo del mes, anda alrededor de 5%, pero el subempleo anda en alrededor, dependiendo del mes, entre 7 y 8%. Cuando se hace el ajuste para poder calcular un desempleo que incluya este subempleo, que es una forma
disfrazada de desempleo es que México está en alrededor de 13% de desempleo, lo que quiere decir que casi 7 millones de personas están buscando empleo diariamente. Si a eso le agregamos que se agregan 100,000 jóvenes cada mes a la fuerza de trabajo en México, a la población económicamente activa, y que la frontera con Estados Unidos, que era la válvula tradicional de escape, entonces entendemos que los salarios están sufriendo una fuerte presión hacia la baja. En el último año, en el 14, nuestra estimación, con cifras ya a septiembre, es que hubo una pérdida de 1 millón de empleos que ganaban más de 3 salarios mínimos y que se están dando por abajo de 3 salarios mínimos, lo que se agrega a otros 2 millones en los años anteriores. Sin duda esta situación también explica por qué tenemos este consumo y esta demanda muy débil y poco pujante. ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Cuáles son las recomendaciones que claramente presenta el trabajo de Naciones Unidas y que es importante retomar y sobre las que yo quisiera subrayar? Todas las políticas públicas deberían estar dirigidas a la creación de empleo. En particular, los dos grandes instrumentos de las políticas públicas, el gasto y la política tributaria, deberían estar dirigidas de manera rápida, inteligente, eficiente, audaz, sin compromisos políticos para generar empleos. Hacer los cambios que se requiera hacer sin esperar, sin haber dicho que no se podían realizar. La inversión pública juega un papel crítico en esto. No hay manera de generar empleos si no hay inversión. Es imposible generar un solo empleo sin inversión. Y la inversión pública juega un papel fundamental en la creación de empleos. Induce a la privada, complementa a la privada, resuelve la infraestructura, quita obstáculos para crecer. La inversión pública tendría que ser, en todos los casos, y en particular en el caso de México, debería tener una especial reingeniería para estar dirigida a aquellos proyectos que generan más empleo y que generan más crecimiento. Desgraciadamente, hemos sufrido exactamente lo contrario. Con cifras a septiembre hemos visto que la inversión pública es la menor habida en 7 décadas. Lo que es alarmante porque no permite y explica en parte nuestra imposibilidad de crecer. Como proporción del PIB, esto es como proporción del PIB. La caída de la inversión pública a septiembre es de casi 7% en términos anuales, pero como proporción del PIB, esto vale la pena apuntarlo, es la menor habida en 7 décadas. Habría que redefinir, habría que cancelar algunos proyectos que no son productivos, que no están dirigidos a crecer necesariamente. Tal vez el tren a Querétaro no deba tener la prioridad que se le está dando y debería cancelarse. Y así otros proyectos. En términos de la inversión privada, que es el gran componente de la inversión, habría que facilitarla, no castigarla, tomar medidas inmediatas para permitir que se dé más rápidamente, y ahí entran sin duda la facilidad, el marco regulatorio en estados, en municipios, y por supuesto que haya más transparencia en los procesos y eliminar la corrupción que limita, porque para proyectos y desvía los fondos. Finalmente, el otro gran tema, y con esto terminaría, para generar empleo y mejorar los salarios y la calidad de vida, es gobernabilidad. Sin gobierno no puede haber inversión, no puede haber empleos, no puede haber certeza, y sin duda esto requiere un compromiso fundamental sobre Estado de Derecho, y esto no solo para el país, sino para todos los países que sufren de estos mismos problemas. Con esto termino, Mariana. Gracias. Muchísimas gracias, Luis. A continuación, tomará la palabra Juan Carlos Moreno Brid, coordinador de investigaciones y director adjunto de la sede subregional de la CEPAL, México. En primer lugar, muchísimas gracias a Naciones Unidas,
trabajo en la CEPAL, que es parte de Naciones Unidas, pero me refiero a la sede de Nueva York, ADESA, que venga una vez más a presentar este estudio en México, que ilumina mucho ver también desde la perspectiva del CESPO y de Luis Fonserrada en particular, cómo se ve el mundo, cómo se ve México. Y yo quisiera volver a darles un panorama de América Latina en el contexto de lo que mencionó Eduardo del trabajo que hace el INC. Pasamos, perdón. Como mencionaba, bueno, algunas de las cifras, como verán ustedes, no necesariamente coinciden en decimales con las que presentó Eduardo respecto del proyecto LINC. A veces puede ser porque los precios nuestros pueden ser en dólares constantes del 2005, 2008, etcétera. Las tendencias son esencialmente las mismas, pero quisiera entrar un poquito más detalle a los temas que mencionó Eduardo para la economía mundial y con el énfasis que puso Luis en el caso mexicano, pero retomar el tema de que, bueno, que esto de la nueva normalidad, bueno, ahí están ¿qué le ha pasado al PIB? La medición básica de la economía, cuánto se produce en una economía, la economía regional. Pues vean que después del 2009, cuando se nos cayó el mundo encima, repuntamos rápidamente en el 2010, crecimos a una tasa enorme, es la línea negra que se ve ahí, pero después de ese 2010, de esa alza fuerte, América Latina en general ha perdido impulso. Ha perdido impulso en particular, en parte porque lo que decía Eduardo, el comercio externo ha estado debilitado, no ha crecido ni de casualidad como estaba creciendo antes, pero además hay un componente esencial que mencionaba Luis, tanto para el crecimiento de largo plazo como para el corto, que es la inversión. Sin formación de capital no hay crecimiento y la inversión ha estado contribuyendo cada vez menos desde el 2010 al crecimiento de la economía de América Latina. O sea, tenemos un mundo externo, un comercio debilitado, no quiere decir estancado, quiere decir con menos impulso del que tuvo antes de la crisis del 2007-2009, y además tenemos adentro, al interior de nuestras economías, se invierte cada vez menos. O sea, la inversión no está ni creciendo con fuerza ni pudiendo jalar al resto. Si ven ustedes la columnita verde del 2014, quiere decir menos 1.1, quiere decir que la inversión en general cayó. O sea, ni siquiera no tuvo crecimiento fuerte, sino que en general cayó. Entonces, así como diría Juan Gabriel, pues qué necesidad o qué difícil crecer, ¿no? Más bien. Vean allá, yo les había puesto en la primera gráfica de CEPAL, construimos los impulsos que dan cada uno de los sectores, el comercio exterior, el consumo y la inversión. Uno podría decir, bueno, es cuestión de la ponderación o cuestión del dinamismo. Pues ahí lo que vemos es dividido América Latina en Centroamérica, América del Sur, México y Brasil, que por debajo del cero, es decir, los últimos dos, 2013, 2014, varios de los países o de las subregiones, la inversión en términos reales ha caído. O sea, se invierte menos, se construyen menos carreteras de lo que se construían, menos plantas, menos maquinaria y equipo. No quiere decir que se destrocen, quiere decir que crece menos de lo que estaba creciendo y cayó en términos generales. O sea, se invertía X cantidad en el 2012, se invierte menos en el 2013 y se invierte menos en el 2014. Ahora, si bien es cierto lo que mencionaba Luis de que el empleo es un gran problema, la calidad y la cantidad, pues en América Latina, a pesar de la desaceleración económica, el desempleo cae ligeramente. En parte puede ser por las tasas de participación no estén dinámicas, en parte porque tampoco ha afectado tanto al empleo en particular. Y punto curioso también, retomando lo de la demanda interna, pues son los salarios reales. Los salarios reales en América Latina han crecido en muchos de los países. Vean Uruguay, vean ustedes Panamá, vean Brasil. Esos son los últimos 3 años, 12, 13 y pedacito del 14. Bueno, algunos de los años crecieron al 3%, al 2%, en Chile igual. Chile en los últimos 3 años, 3% un año, 3.5 el otro, 2. Son incrementos reales, o sea, incremento del poder de compra de los salarios. No es nominal, sino real. Y México ahí destaca como el país, entre los que estamos comparando ahí, en el que pues el que menos ha crecido, como mencionaba Luis también, e incluso en un año, en 2013, en promedio, en términos reales, el salario ha caído. ¿Qué nos dice este optimismo que se veía en las gráficas de Eduardo, bueno, en las de Naciones Unidas de DESA, de por qué va a crecer un poco más América Latina? Bueno, porque ya está creciendo un poquito más. La tendencia a la desaceleración, al menos las cifras del último trimestre del 2014 y del tercero, reflejaban cierto mayor dinamismo de lo que estábamos viendo en la caída desde el 2010. Ojalá esto se sostenga, esas son las expectativas. Ahora, claro, es una región sumamente desigual, así como en la calidad de cómo se juega el fútbol, igualmente en la calidad de las economías, el crecimiento esperado en Panamá va del 7%,
en este año, o en Venezuela una caída del 1%. México lo tenemos ya por encima, tenemos aquí un 3.2 que habíamos pronosticado por ahí de noviembre, y por encima del crecimiento de América Latina en promedio, cosa que no había ocurrido últimamente. Entonces tenemos que América Latina en nuestras cifras sube 1.4 su tasa de crecimiento en este año. La inflación, como mencionaba Eduardo, si nos enfocamos ahora hacia América Latina, la inflación promedio son las columnitas azules que ven ahí. Bueno, ha estado subiendo desde 2012 para acá, pero claro, una vez más, el paquete es distinto a los distintos componentes, diferentes componentes. Si agarramos América del Sur, es la línea verde, en la cual en promedio en estos países, si hay tasas ahora superiores al 10%, o sea, tasas de 2 dígitos. En cambio, en otros, como México en particular, así que México está ahí en la línea roja, de los que menor inflación tiene, que ha repuntado ligeramente la segunda parte del año, parte por la depreciación del peso, parte por algunos precios de commodities, etcétera, pero ahí finalmente sería la depreciación del peso. Pero tampoco es que sea preocupante en el caso de México en términos de la tendencia que vean ustedes, no está por encima de lo que estaba en noviembre del año del 2013, en fin, es la línea roja. En otros países, si es así, coincidiría yo con lo que estaba mencionando Eduardo, de que en general la inflación no sería la preocupación central, sino la preocupación central es la falta de dinamismo, cómo se ha desacelerado la economía, cómo está creciendo muy por debajo de su potencial. Otro tema ligado a las preocupaciones que a veces se ven en los periódicos, en los políticos, etcétera, es que dicen, bueno, pues la inflación es terrible, vimos que no es terrible, siempre hay que estarla vigilando, es mucho más importante la desaceleración económica y la falta de inversión. Y el déficit público, bueno, está en cifras en general manejables, está de un 2.4 de déficit, pasó a un 2.7, muy por debajo del 3% que la Unión Europea en algún momento tenía como criterio para entrar. Pero claro, ojo que este comportamiento relativamente decente, por decirlo así, del déficit fiscal, viene acompañado de una caída en el gasto de la inversión pública en general. O sea, el problema que mencionaba o que subrayó ahorita mi colega Luis sobre el caso mexicano es algo que se está viendo en general. Sumémosle que en perspectivas y desafíos, cuando tenemos un choque adverso externo, o sea, lo que está ocurriendo allá afuera no es una cosa muy agradable, si bien en el caso de Estados Unidos, para México pueden ser buenas señales, dado lo cercano que estamos a esa economía, pero el contexto externo que mencionaban mis dos colegas es un contexto externo muy complicado, de grandes incertidumbres. ¿Qué le va a pasar a la tasa de interés? Por un lado, como mencionaba Luis, no sabemos qué le va a pasar, pero los efectos que sí sabemos que puede tener son algo que hay que estar teniendo con mucho cuidado. Desde el efecto directo en el costo del capital, o sea, el crédito que le pueden dar a las empresas para invertir, pero también afecta, dado los movimientos en flujos de capitales. América Latina había sido beneficiada por muchos años de entradas de capitales importantes. Ahora, con el alza de la tasa de interés en Estados Unidos y lo que se está empezando a ver, como mencionaba Luis, la venta de activos, o sea, el regreso de los capitales a Estados Unidos o zonas desarrolladas, alejándonos de América Latina, algunos países les puede pegar. Súmenle igual que la tasa de interés cuando sube, los países que tengan deuda flotante, sea privada o pública, el costo de la deuda también puede aumentar, puede presionar al déficit, y súmenle igualmente que el incentivo para comprar papel gubernamental de economías emergentes de las cuales está saliendo el capital y se ven problemas de crecimiento, puede ser difícil estarse financiando a tasas tan favorables como había habido antes. En esencia, el gran reto que tiene la región es cómo le va a hacer para estar monitoreando y aminorando los efectos adversos del choque externo. Obviamente no todos los choques externos son adversos para todo el mundo. La caída en los precios del petróleo para los países netamente importadores de petróleo, pues es difícil decirles que a ellos que qué horror que esté cayendo el precio del petróleo, ¿no? Para algunos países es una cosa muy buena. Súmenle que en unos queda un poco más ambiguo porque son importadores pero beneficiados por Petrocaribe, una institución muy importante, muy fuerte que depende de Venezuela. O sea, ¿en qué medida podrá seguir ese apoyo hacia estos países en un elemento muy importante de su balanza de pagos, muy importante de sus finanzas públicas? Entonces, eso está por ahí. Ahora, lo que mencionaba Luis, gran reto, y Eduardo también, sobre el comercio. Esto que si el comercio es el motor del crecimiento mundial o más bien una ayuda al crecimiento mundial. Pues dejando la polémica abierta, de todos modos América Latina y en particular México, como contextos internacionales debilitados en que ya no está creciendo el comercio a cifras de 2 dígitos,
hay que reanimar la demanda interna. No puede ser que la economía de América Latina siguiera volando con un solo motor. En el caso del sur, tiempo atrás, con gran redistribución del ingreso, volaba con 2 motores, pero necesitamos reactivar esa demanda interna. ¿Cómo? Pues por un lado la inversión, como mencionaba Luis, es la inversión privada y la pública, que van asociadas, son complementarias, pueden competir de repente, pero en realidad sin una no está la otra. Decir que hay que crecer la inversión privada sin fortalecer la inversión pública, pues puede ser un slogan político, pero no es una realidad económica. Entonces necesitamos que suba la inversión pública, que no se caiga, porque luego puede pasar que en algunos países, para tener política anticíclica, lo que viene es el recorte fiscal y lo que viene es el recorte en la inversión, que políticamente tiende a hacerse mucho más fácil que lo otro. Ahora, ¿cómo se aumenta el consumo privado cuando uno habla del mercado interno? Pues en realidad es teniendo más empleos, mejores empleos o una mejor distribución del ingreso. América Latina destaca en el mundo, como lo hemos subrayado no sé ni cuántas veces y en cuántos foros, desde CEPAL, por ser la región más desigual del mundo. Eso no puede seguir así, en un mundo en el cual además está tendiendo a ser muy desigual. El 1% se lleva la gran cantidad de los beneficios de esta recuperación que mencionaba Luis. Entonces, eso no puede seguir así. Hay que aumentar la productividad. Eso es un mantra que mientras no aumente la inversión, uno puede decir vamos a aumentarla mucho. Sin inversión nueva, sin maquinaria moderna, sin ampliar ese capital, no hay manera de aumentar la productividad de manera decente. Eso nos llevará a una estructura productiva más diversificada. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos, obviamente, monitorear muy bien estos choques externos, en qué medida podemos aminorar algunos de los efectos. Necesitamos tener mucho más puesto en el centro una vocación, un compromiso más fuerte por la igualdad en nuestra región, una distribución factorial del ingreso, entiéndase participación de los salarios en el ingreso. Y hay que remover la gran cantidad de obstáculos que hay a la inversión. En algunos países, en particular, el crédito bancario dista de fluir fácil, prontamente a los proyectos de inversión. Puede fluir a los coches y a las casas, pero no a los proyectos de inversión y menos a los muy audaces y muy nuevos. Cierro con esta parte de la arquitectura macroeconómica contracíclica, porque este es un problema regional o de hecho mundial, dada la volatilidad de los flujos de capital, con los flujos de inversión y los tipos de cambio. Ha habido avances sin duda, tenemos los fondos de estabilización, en algunos países son considerables, en otros están en construcción. Hay que ver cómo le hacemos como región para reducir esta volatilidad del financiamiento de la inversión, la volatilidad del financiamiento al desarrollo. En última instancia, más bien es, como decía Luis, es retomar el compromiso de la macro por el empleo, de la macro por el crecimiento, con una mucho mejor distribución, que al final si no tienen una mejor distribución del ingreso es muy difícil crecer. Esta vieja idea errónea desde nuestro punto de vista de que primero hay que crecer para después distribuir, no tiene ningún sentido. Ya en cualquiera de los círculos académicos importantes y de política económica también se entiende que hay efectos progresivos o adversos. Si uno tiene una peor distribución del ingreso, se va a crecer menos y se hace un círculo a la baja. Y nosotros estamos insistiendo mucho en que tenemos que poner esa igualdad, no por principio ético, sino por principio económico. Una mejor distribución del ingreso para que haya un mercado interno más dinámico, se promuevan más las ventas y crezcan más las economías. Y solo así podremos reinsertar a la región en esta senda de crecimiento de empleo de calidad que tanto necesita. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Juan Carlos Moreno Brid, coordinador de investigaciones y director adjunto de la sede subregional de la CEPAL en México. A continuación vamos a dar apertura a una breve sesión de preguntas y respuestas. Les pido que por favor esperen a que llegue el micrófono con ustedes, se presenten indicando su nombre y medio que representan y que sean un poco breves. Muchas gracias. Sí, ¿qué tal? Buen día. Del periódico Capital México, Rosalba Mezcua. A mí me gustaría saber cuáles son los fundamentos en que se basa la ONU o cuáles son los fundamentales que tiene México para decir que sí va a crecer ese 3.5 o un 4%. ¿En qué se basa la ONU para afirmar esto? Y por otro lado, a don Luis Fonserrada le preguntaría, aparte de esta obra del tren México-Querétaro, ¿qué otras obras, si pudiera enumerar, qué obras podrían dejar de construirse pues con tanta prisa, porque pues no va a haber recursos por lo del petróleo? Gracias.
Bien, aquí en un supuesto importante de pronóstico para México es el éxito de las reformas estructurales. Es decir, el documento supone que las reformas estructurales dan frutos ya este año y 2016 y que el precio del petróleo no iba a caer tanto. Bueno, ya lo comentó Luis, estamos observando para mí es un escenario aterrador, que con una contracción de la inversión pública tan grande, con un incremento de los ingresos que ha tenido el gobierno por la reforma fiscal, estemos asistiendo a un crecimiento brutal del déficit fiscal y de la deuda pública. Yo no me lo explico. Es decir, no entiendo cómo, si aumenta la captación, porque aumentó la base gravable y aumentó digamos, la formalización que hubo de la informalidad, la generación de empleos que fue muy grande, justamente por esto, que creció al 3.4 el año pasado, lo cual genera ingresos extraordinarios al fisco, y cae la inversión pública y aumenta el déficit fiscal como está haciendo, incluso la deuda pública está en casi 40% del producto. O sea, no entiendo eso. O sea, yo pensaría que se está gastando mal y mucho, pero no sé cómo. O sea, porque además no hay efecto de crecimiento de la inversión, de la poca inversión y del gasto corriente no tiene efectos de crecimiento económico. Y no solo eso, sino que el bajo crecimiento que tenemos está asociado a un crecimiento del déficit de cuenta corriente, o sea, el déficit que tenemos con el resto del mundo, que es casi del 2% del producto, que eso no podría darse en un contexto de bajo crecimiento, pero está pasando. Entonces, yo creo que están pasando cosas que el documento, digamos, de esa es bastante optimista, pero en la realidad económica del país no está pasando. Entonces, bueno, ¿cómo tendría que redefinirse la política fiscal? Sería una cuestión importante. ¿Qué tan exitosas van a ser las reformas estructurales? Bueno, habría que discutirlo. Y eso es lo que plantea, esa es la base de supuesto del crecimiento. Rosalba, el gasto en general había que hacer una reingeniería del gasto público, había que revisar algunos renglones de gasto corriente que no son necesarios que existan y que vienen de una larguísima inercia, en algunos casos de 50, 60, 70 años, y que no tendrían que seguir existiendo, y más bien había que redirigir el gasto a aquella infraestructura que es necesaria, que genera empleo y que complementa la inversión privada. Como decía Juan Carlos, tienen que ir juntas. ¿Qué proyectos? Bueno, hay varios sobre lo que había que enfatizar y otros que había que descalificar. Los 3 trenes que se han planteado, por ejemplo, no parecen ser una obra crítica, ¿no? De Mérida a Cancún o a Toluca, no parecen elementos que vayan a propiciar ni el comercio, ni el mayor flujo de bienes y que se genere el mejor empleo que se requiera. Son trenes de pasajeros, y los trenes rápidos en muy pocos lugares del mundo, probablemente solo en China se pueden justificar por la cantidad de gente que transportan, en todos los otros lugares del mundo tienen que ser subsidiados. Entonces no parece tener sentido emprender una obra de este tipo cuando hay cosas tan urgentes que realizar en México. Retomando la parte de la pregunta, no de la inversión, pero sobre los supuestos, mujer, que decías que sustentan este gran dinamismo de la economía mexicana. Yo quisiera nada más primero pues moderar un poco esto de gran dinamismo, ¿no? Porque lo que nosotros estamos pronosticando es un repunte, pero el repunte estamos hablando, en el caso de Nueva York 3.4, nosotros 3.2 más o menos. Hace tiempo, si nos vamos varios años atrás, crecer al 3.2%, nadie hubiera dicho que era un comportamiento muy dinámico de la economía cualquiera de América Latina. Pero dado lo que hemos estado viendo, crecer al 3.2 respecto a crecer al 2.7, al 1 punto y pico, uno dice, wow, ¿cómo es posible que no se necesita tanto para crecer al 3.2 después del 2.7? Y partamos de
¿Por qué estamos sustentando estos pronósticos? Si bien habría quizá revisarlos en algún momento, obvio, como todos los pronósticos. Hace tiempo un economista decía que las proyecciones de los economistas se hacen nada más para darle credibilidad a la astrología, pero ese es otro punto. Se hacen las proyecciones y hay que vivir con ellas, porque es peor no tener las proyecciones. Galvez lo dijo, sí, ¿no? Uno es el dinamismo de la economía de Estados Unidos. La gráfica que nos presentó Eduardo, si muestra, bueno, si la pudiéramos ver otra vez, pero la brecha que pone de Estados Unidos del PIB con respecto a su PIB potencial, la brecha en el 2009 era brutal, no sé qué porcentaje, pero era, no sé si eran 10 puntos, no sé cuántos, pero un montón de puntos. Ahí la vamos a ver, si nos hace el favor, Eduardo. Y si vemos después el repunte, gracias a la política del presidente Obama, lo que han seguido en Estados Unidos, ese repunte ha ido cerrando esa brecha potencial de una manera impresionante. Entonces, y más el año pasado con los empleos que mencionaba Luis. Entonces, ese dinamismo de la economía de Estados Unidos, dado que México está tan atado, tan cercano en términos económicos a Estados Unidos, bueno, eso es una muy buena señal, o uno podría esperar que ocurran cosas interesantes en dinamismo. Segundo punto es la depreciación del peso y la apreciación del dólar igual. O sea, nosotros estamos siendo, en una cosa de la competitividad en términos de precio meramente, bueno, estamos siendo más competitivos en función de meramente los precios. Tenemos un mercado, nuestro mercado más importante está creciendo fuertemente. Ahí están, ven ustedes las brechas del 2009, digo, no sé las unidades, bueno, están las unidades, el porcentaje lo desconozco, pero si tomamos el dinamismo de después de 2010 en adelante, la línea está más inclinada, más verticalita que lo que está en la línea roja, va cerrándose esa brecha. Entonces, hay un dinamismo de la economía norteamericana que tendrá que pegar en la nuestra. Sumemos la depreciación, entonces también podremos mantener una mejor participación en el mercado norteamericano, que por cierto México es de los pocos que ha podido resistir en el mercado norteamericano a la presión china. Entonces ahí hay un indicio de que sí creemos que es factible crecer por encima del 3% este año, y también creemos que es imposible que la inversión pública siga cayendo en términos reales y como proporción del PIB. Entonces sí creemos que ya en este tercer año, después de la discusión de las reformas y demás, que la inversión pública sí va a subir. No tengo la cifra exacta en la mano en este momento, pero entonces tenemos esos elementos sumado al efecto complementario de la inversión pública sobre la privada. Y por ahí te diría yo que si bien puede haber todos los retos que mencionaban mis colegas, el sustento de crecer al 3.2 o 3.4 no pensamos que esté jalado de los pelos, ni mucho menos. Creemos que sí es factible, dado estos supuestos que te estoy mencionando. Obviamente, si el mundo se cae, bueno, pues Dios dirá qué va a pasar, pero no estamos pensando ni manejando esa escena. Hay retos enormes, sin duda, pero en el 2015 en particular, cuando hablamos del precio del petróleo, mis colegas saben un poco más, es el término de la cobertura, la cobertura petrolera, etcétera, ¿no? Entonces pensamos que sí crecer al 3.2 es muy factible. Muchas gracias. Acá, por favor. Gracias. Buenos días. Héctor Gordoa de Mundo Fox, muy buenos días. Son dos preguntas y sí me gustaría que podamos platicar al respecto. Es referente, uno, ¿qué incidencia tendrá el clima de inestabilidad social que está viviendo el país? Nos referimos a los temas de violencia que están incidiendo desafortunadamente en esta nación. Y bueno, tomando en cuenta también que es un año electoral, ¿qué incidencia tendrá o qué influencia tendrá en la repercusión económica de esta nación? Y el segundo, se presumió mucho sobre el empleo el año pasado en México. Desafortunadamente hay que destacar que la gran mayoría, los salarios no pasaban de 3 salarios mínimos. O sea, sí hubo más empleo, pero realmente el ingreso o el pago es mínimo en relación a esto. ¿Qué influencia tendrá y qué se tiene que hacer para poder revertir esta situación de ingreso que tiene el ciudadano mexicano? Gracias. Sí. Tu primera pregunta era sobre el efecto. El efecto es brutal. Hay varios estados en los que no solamente no ha habido inversión, sino que fue abandonadas, ¿no? Estos estados fueron abandonados por la inversión porque no existe certeza, no existe seguridad, no existe certeza sobre los derechos de propiedad, no existe certeza sobre la seguridad física y sobre nada.
no solamente eso, sino no están gobernados, no hay gobernabilidad. Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Oaxaca, zonas de Jalisco, en fin, hay, y en otros donde hay una gran corrupción y no hay reglas del juego claras, sucede lo mismo, ¿no? Nosotros sabemos de inversiones o inversionistas que han vendido, dejado cambios activos en otros varios estados. Es un factor fundamental para que se dé la estabilidad que requiere la generación de empleo, del comercio, la inversión. Así que sí, tiene un efecto brutal y tiene que ser modificado muy rápidamente, ¿no? Es crítico. Con respecto al empleo en México, el año pasado, es cierto, hubo una, y yo subrayaría, hubo una importante afiliación en el Seguro Social, lo que no implica que haya habido una nueva generación de empleo, solo afiliación, que son conceptos diferentes, ¿no? Dentro de los nuevos afiliados hubo muchos que ya tenían empleo. Y otro dato adicional, efectivamente, a los niveles en los que se dio esta afiliación, es que una parte muy importante de la nueva afiliación es de empleos temporales, ¿no? Lo que hay que hacer es, yo subrayaría de nuevo, políticas públicas dirigidas a generar empleo. Esto requiere inversión pública bien dirigida y una política tributaria que permita también generar empleo. Algo que es absurdo, por ejemplo, en estados, es que para compensar la falta de cobros sobre el predial, el impuesto predial, que es además tiene la gran ventaja de ser progresivo, o sea, pagan más los que más tienen, y para sustituir eso, porque no se cobra, entonces lo que se ha generado es un impuesto sobre la nómina. O sea, es lo más absurdo imaginable, ¿no? Se cobra por generar empleos, ¿no? Entonces, y desde el lado de la política fiscal, yo creo que propiciar más consumo, reduciendo, por ejemplo, la tasa del ISR para los grupos de menores ingresos, ¿no? Hasta cierto nivel, permitiría incrementar el ingreso disponible e incrementar el consumo, donde hay una mayor propensión al consumo directamente, ¿no? Yo agregaría sobre la parte del empleo, retomando el tema de la distribución. Pienso que, y uno que es el imperio de la ley que tú mencionabas, Héctor, desde CEPAL, hemos visto que en América Latina un instrumento importante ha sido el salario mínimo. No quiere decir subir el salario mínimo 70-80% de un día para otro, quiere decir reinsertar al salario mínimo en una trayectoria de recuperación que permita cumplir lo que la ley dice. En el caso mexicano es la Constitución, que dice que tener un cierto poder adquisitivo que dista de tenerlo. Entonces, ese es uno de los instrumentos que pensamos que puede ayudar a tener una mejor participación del empleo en el ingreso nacional. Pero quiere decir meter a la igualdad en el centro, porque lo que mencionaba Luis es cierto, es paradójico por decirlo menos, ¿no? O sea, cuesta generar el empleo todavía más, pero eso va a toda una debilidad fiscal, una debilidad de cómo se está cobrando, qué se está cobrando, y es un reto de América Latina enorme. Se han hecho muchas reformas, pero la reforma fiscal en términos que se generen los recursos suficientes para que el Estado pueda atender sus necesidades sociales y económicas en buena parte de los países de la región sigue siendo una meta, sigue siendo un deseo, pero no necesariamente es la realidad. Entonces, ¿por dónde se puede hacer? Por ahí, es uno de los instrumentos, directamente al mercado laboral, directamente a que los impuestos funcionen de manera redistributiva. En América, si comparamos América Latina con la OECD, el Gini, que es un indicador que usan los economistas para medir desigualdad, en Europa la distribución o el Gini antes de impuestos y después de impuestos es muy diferente. O sea, los impuestos sirven para hacer una distribución más igualitaria del ingreso. En América Latina los impuestos deben de servir para muchas cosas, pero para lo que no están sirviendo es para redistribuir mejor el ingreso. Entonces ahí hay un reto que también habría que retomar desde la parte fiscal.
Sí, respecto a lo de las elecciones, ¿no? Bueno, curiosamente estábamos viendo que en nuestro país las elecciones son casi de las más caras del mundo, ¿no? Vimos el dato ayer que dio el INE, va a haber un incremento importante en términos reales de lo que van a costar las elecciones intermedias de 2015. Entonces, bueno, es una transferencia del gobierno hacia los partidos políticos, quienes van a gastar en forma, digamos, temporal, digamos, hasta junio, y se acaba el efecto. O sea, puede haber un efecto de gasto ahí importante para, digamos, publicidad, anuncios, pancartas, etcétera, demanda, pagos de comidas a los electores que van voluntariamente a los mítines, ¿no? Pero eso se va a acabar, o sea, no es un efecto permanente, eso puede tener un efecto de arrastre en demanda, pero no es un efecto que genere empleos permanentes, ni gasto permanente, sino seguramente eso se va a ir a déficit fiscal, que ya lo comentaba yo, es algo que a mí en lo particular me preocupa, dadas las combinaciones que estamos observando. Muchas gracias. Acá, por favor. Buenos días, Carola Sole de la agencia France Press. Las proyecciones que hace la ONU para el crecimiento de América Latina este año es de 2.4 con respecto a 1.3. Decía antes usted que sobre todo impulsado por México y a pesar de crecimientos muy leves en Brasil y Argentina. En un contexto además decían pues de un menor crecimiento en China y un precio menor de las mercaderías básicas. Entonces me gustaría que ahondara un poquito este crecimiento, además de México, por quién sería impulsado y también de economías, por ejemplo, como la de Venezuela, que va a desacelerarse bastante, entiendo. Como que nos explique otros países, ¿no?, también que están contribuyendo o al crecimiento o que puedan restar la fuerza de la región. Y por otro lado decían, son proyecciones hechas a finales de año a falta de cifras oficiales y en un contexto muy concreto, ¿no?, de una bajada tan drástica de los precios del petróleo. Entonces, ¿en cuánto estiman ustedes que pueda modificarse quizá estas proyecciones dada la situación de finales de año? Bueno, aquí el experto en América Latina es Juan Carlos, ¿no? Yo aquí soy un invitado, bueno, digo, sé algo, pero quien sabe todo es Juan Carlos, ¿no? Es decir, son los países importantes, los que generan peso específico en la región, son México, Argentina, Brasil, Chile, ¿no? Digamos, tenemos crecimientos, digamos, espectaculares, como es Panamá, que lleva creciendo mucho tiempo, así a cifras del 7, 8%, pero bueno, por su tamaño realmente no genera un efecto de arrastre. Yo comentaba al principio que los supuestos de pronóstico son un tanto optimistas, es decir, no vislumbraban una gran caída de los precios del petróleo, gran caída de los precios de los commodities, y suponían un efecto importante, digamos, de la demanda de Estados Unidos porque hay una recuperación de su crecimiento, que además ya podemos ver eso en manufacturas, en el sector automotriz de México, ¿no? Que vemos el último trimestre cómo está jalando, digamos, ese sector, pero son sectores que, si bien tienen un efecto de crecimiento, digamos, en el papel, son sectores que funcionan prácticamente como si fueran ínsulas. Su efecto de derrama hacia el resto de los sectores es muy pequeño, ¿no? Pero sí, digamos, sí generan en el papel crecimiento económico. Ahora, Argentina y Brasil, se pensó todavía hace 5 años en los BRICS, ¿no?, los países que generaban este grupo, Brasil, Rusia, China, India, bueno, después añadieron a Sudáfrica, ¿no?, la S, que a mí nunca me quedó claro cómo lo habían metido ahí cuando Sudáfrica sufrió el síndrome de los Juegos Olímpicos y de los mundiales. No hay país que en los últimos 20 años tenga un Juegos Olímpicos o mundiales que no tenga problemas macroeconómicos después, ¿no? Pero bueno, el punto es de que la caída de los commodities va a afectar profundamente a Argentina. Brasil, desde mi punto de vista, no es un país que prometa un crecimiento importante de arrastre a nivel mundial desde mi punto de vista. Si uno observa la trayectoria de largo plazo de Brasil, lo que uno observa es que su trayectoria de largo plazo, o sea, su crecimiento potencial, es casi de 1,5 o 2% anual. En un contexto, digamos, de 1970 para acá, yo he hecho sus cálculos, Brasil es una economía que tiene una trayectoria de crecimiento de largo plazo así. Argentina, digo, salvo
la política que se ha definido por la actual presidenta, bueno, ha provocado muchos desequilibrios macroeconómicos, digamos una economía muy errática. Aquí se ven los crecimientos que pronostica Naciones Unidas, son muy bajos, en contextos de inflación muy alta. Pero bueno, yo aquí lo dejaría, es decir, ya un poco dije en qué se sustenta el pronóstico de México, ¿no? Que me parece que es quien estaría generando ese efecto de arrastre de la región. Pero bueno, aquí Juan Carlos es el que sabe, ¿no? Bueno, yo creo que todos sabemos algo seguro. Yo me iría a lo que había comentado hace rato, que cuando ves el agregado, está bien, dice algo, ¿no? Pero si te metes a los detalles, como estaba mencionando ahorita Eduardo, bueno, si vemos en el cuadro que hace Nueva York, para el 2015 primero están 3 subregiones, ¿no? Entonces en esas 3 subregiones tomas al Caribe y el Caribe está creciendo a lo que estaba creciendo, bueno, se espera que crezca más o menos a una tasa que ahora ya llamamos muy dinámica del 3.8, entonces ahí tienes un elemento interesante en términos de subregiones. México y América Central, pues es que tienen pesos distintos por distintas razones, en el sentido de que a México esta parte del petróleo, por un lado le pega mal, por otro depende cuántos, en este año está protegido mucho de las exportaciones de barriles, etcétera. Entonces, en ese sentido, mientras no haya una política muy fuerte de contracción del gasto público, que no está anunciada todavía, se dijo que en dado caso que las condiciones se deterioren, se podría pensar en algún recorte, pero nosotros, como te insistí hace rato a la colega, creemos que la inversión pública va a subir en este año y creemos que el peso de la economía de Estados Unidos como arrastre va a subir, y ahí está, como subregión tenemos como Naciones Unidas, la proyección dice que del 2.6, del crecimiento del 2.14, va a subir casi un punto al 3.5. E incluso la parte más conflictiva, que es Sudamérica, que pasó, Sudamérica tuvo un año muy difícil en 2014, pasó de crecer al 2.8, 2.9 al 0.7, a casi estar estancada. Entonces va a subir al 1.9. Si nos metiéramos a los detalles, ahí hay de todo en América del Sur, ¿no? Desde cosas de países como Chile, que está creciendo al 3.0, o unos que no crecen más fuerte, pero siguen manteniendo un dinamismo interesante, como Colombia, que lleva un buen rato creciendo por encima del 4%. También Perú anda por ahí en unas tasas muy interesantes de crecimiento. Incluso, Argentina se veía peor el año pasado que ahora, igual Venezuela, teníamos una caída diagnosticada ahí de 3 puntos en el 2014, vendrá otra que la habíamos puesto ahí del 0.5, y ahí si ves las cifras, en todo Sudamérica son en general más los países que aumentan un poquito o mantienen un dinamismo por encima del 3%, que eso es lo que habría que tener siempre en mente, que si bien uno dice que va a haber un repunte en la economía mundial, en la economía de América Latina, este repunte dista de ser a unas tasas del 5% como uno necesitaría. O sea, dados los supuestos que pusimos ahí, en la construcción de estos modelos de cada uno de los países y las proyecciones nacionales, sí creemos que el dinamismo de América Latina en general, salvo un par de países, va a ser mayor este año que el año anterior. De ahí a decir que América Latina está entrando en una senda de robusto crecimiento dinámico y sostenido, pues dista de verse, ¿no? Igualmente hay cosas de matices que, como bien mencionaba Eduardo, en el caso de la economía mexicana, que la deuda está en el 40% del PIB, bueno, ya la quisiera Japón, ya la quisiera Estados Unidos, esos porcentajes en otros países, o Italia, etcétera, ¿no? Entonces yo diría que todavía no está México y otros países en términos de pensar que tenemos un problema de deuda, tenemos un problema de crecimiento, tenemos un problema de que se necesita más inversión, tenemos un problema de un sistema financiero que no está aportando créditos suficientes a la inversión privada, ¿no? Entonces hay muchos otros problemas, pero en términos de, retomando tu pregunta, creo que es muy justificado que América Latina en el 2015 pueda crecer más del pobre crecimiento que tuvo en el 2014, si bien en el caso de algunos países, si continuara la caída en los precios de los commodities, que no creemos que vaya a seguir continuando la caída, no quiere decir que se estabilicen, habría que revisar la proyección de uno que otro país. Muchas gracias. Tenemos tiempo para 2 preguntas más. Muy buenas tardes, Alfredo Bañuelos de Fundación Verónica Ruiz y Cali Mexico. Es interesante ver estas tendencias que ustedes tenían hace apenas finales de año anterior, pero nos estamos dando cuenta de que en realidad lo que se debería de replantear es la relación también México-Estados Unidos,
porque si nos damos cuenta, siempre que le va bien a Estados Unidos, le va mal a México. Ha habido una tendencia de toda mi generación a ver cómo el peso se deprecia y el dólar se mantiene a costa de la economía mexicana. La cuestión es, ¿hay una técnica o alguna estrategia que estén vislumbrando para el fortalecimiento del mercado interno mexicano o de las economías emergentes, en caso de que esta situación de Estados Unidos no sea más que una ligera burbuja? Porque si nos damos cuenta, el sistema financiero se rescata a sí mismo y no le importa lo demás, no le importa la población. ¿Naciones Unidas ya tiene un plan B o una estrategia en torno a estas situaciones? Gracias. Solo una parte. El que nuestra moneda se deprecie no necesariamente es malo, por el contrario, dependiendo de qué tipo de depreciación se dé, ¿no? Pero una depreciación, una devaluación nos hace más competitivos, y si eso está vinculado, acompañado por una buena política industrial que permita aprovechar esta ventaja, entonces esto sí se traduce en una mejoría en el mercado interno. Genera empleos, una integración de muchos otros sectores al sector exportador, y entonces este crecimiento americano, aunque haya una depreciación o gracias a una depreciación ordenada, no excesiva, puede perfectamente ayudar a la economía mexicana y a otras economías emergentes que estén vinculadas con la economía americana. Perdón, yo agregaría ahorita que, antes que Eduardo dé un panorama más completo, que si entendí bien lo que decía usted de que cuando le va bien a Estados Unidos le va mal a México, pues la verdad es que no es cierto, con todo el respeto, ¿no? Ya ni en el fútbol. O sea, cuando le va bien a Estados Unidos pasamos a la ronda porque les fue bien a Estados Unidos en el último partido. Entonces ni siquiera es cierto en ello. Cuando le va mal a Estados Unidos le va mal a todo el mundo. Muy mal. Entonces nosotros que somos una economía tan cercana a ellos, si a ellos les fuera muy mal nos iría a nosotros pésimo. Entonces en ese sentido, con esta economía, y le doy las cifras, o sea, estamos muy cercana a la economía de Estados Unidos, los canales de transmisiones, si le va bien a Estados Unidos hay más flujos de capital, las remesas, la cantidad de empleo, ya no se diga la estabilidad en general. Si le va mal a Estados Unidos, las tasas de interés se pueden ir al cielo y todos los capitales van para allá, en fin. Entonces, en ese sentido, nada más diría que habría que tener cuidado con ese comentario, porque en general, cuando le había ido muy mal a Estados Unidos, al mundo entero le va de la patada. Ahora, en términos de una crisis que viene, la verdad es que las perspectivas de ninguna organización dice que va a haber, lo que dice es que va a estar un poco mejor de lo que estaba antes. En todos los países, claro que puede pasar un terremoto, pueden pasar cualquier cantidad de cosas, pero eso no está metido en lo que se considera razonablemente probable. Entonces, lo que tenemos como razonablemente probable es un buen escenario para México, en el sentido de que la economía a la que está más atada, que me corrija Eduardo y Luis, pero 80 y tantos % de nuestras exportaciones van a dar allá, y gran cantidad del capital externo que se invierte acá viene de ahí mismo. Es una economía que este año le está yendo mucho mejor que le estaba yendo antes, y ya no se diga lo que está pasando en la zona europea. Entonces, en ese sentido, no vemos por qué está un escenario difícil, pero no es un escenario catastrófico y dista de serlo, no va por ahí lo que estamos. Retos importantes que hay que vigilar, sí. Pensamos que va a ser un mejor clima de crecimiento en este país y en varios países de América Latina, y nada más moderar esta parte de Estados Unidos y sus relaciones con el resto de América Latina, y también podríamos hablar de Cuba y otros países. Yo apoyaría totalmente lo que dice Juan Carlos. Si tomamos la crisis de 94-95, la economía mexicana tuvo la peor crisis, digamos, desde el 29. Pero la recuperación fue de 4 trimestres, o sea, fue inmediata. ¿Por qué? Porque la economía de Estados Unidos estaba creciendo. Entonces, ahí nos fue mal a nosotros porque no hicimos las cosas bien, no porque Estados Unidos las hiciera mal. Y la recuperación fue inmediata. Incluso las mayores tasas de crecimiento de los últimos 30 años las observamos entre el 96 y el año 2000.
que fue cuando Estados Unidos creció a tasas muy altas. 2001, 2003, que hay una recesión en Estados Unidos que fue solamente de 4 trimestres, la política monetaria que se aplicó en México fue excesivamente contractiva y eso provocó que en 2001, 2003 tuviéramos un estancamiento más prolongado, pero pudo haber sido el desencadenante de Estados Unidos, pero no la prolongación por Estados Unidos, sino fue, creo que un error muy grave de política monetaria. En 2008, 2009, igual el Banco de México subió tasas de interés y cuando, hombre, en el mundo estaban bajando, aquí le subieron. O sea, fue una política, me parece, pues muy errática. Es decir, y no fue culpa de ellos, fue culpa nuestra. Entonces, justamente yo, para ya cerrar el comentario, estoy totalmente de acuerdo en lo que dicen mis compañeros. Si Estados Unidos está creciendo, está teniendo un repunte de crecimiento importante, lo estamos viendo ahora, el cierre del año va a ser mejor de lo que esperábamos, porque las cifras de Estados Unidos están siendo muy buenas. Si vemos remesas, vemos el envío obviamente de remesas de Estados Unidos a México, está generando consumo doméstico importante. En fin, hay una interconexión incluso de mercados laborales entre México y Estados Unidos, que si le van bien a ellos, nos va bien a nosotros. Es decir, no podría ser de otra manera. A toda América Latina y al mundo, por supuesto, ¿no? Muchas gracias. Damos pie a nuestra última pregunta, por favor, de ese lado. Bueno, ¿ya no hay otra pregunta en la sala? Entonces, agradecemos mucho su presencia en la conferencia de prensa. En breve, en el momento en que salgan, tendrán una carpeta de prensa que resume en español los contenidos del informe y quiero avisarles que también tenemos un número muy limitado de copias del informe completo en inglés. Se pueden acercar a mis colegas que están cerca de la puerta para pedírselas. El informe y todos los materiales relacionados con la conferencia de prensa de hoy estarán disponibles en www.sinu.mx. Hasta pronto. Gracias. Buenos días.